A veces no entendemos esos cambios de planes que hace Dios, que suceden en nuestras vidas, que vienen de repente, pero hay momentos donde Dios le da un giro completamente y las proyecciones que teníamos y los planes que nosotros teníamos cambian por completo. Y a veces pensamos que esos cambios son negativos, un cambio en el empleo. ¿A cuántos de pronto los sacaron de su empleo, cambiaron de empleo de un día para otro y quedaron como desubicados? ¿Cierto? De pronto a algunos les ha pasado. O un cambio en la familia, alguna circunstancia difícil en su salud, una circunstancia en su vida sentimental. Algo que usted en su propio ministerio, un cambio. Y usted dice como que estos cambios no me gustan de a mucho porque yo tenía un plan. Yo tenía un proyecto, yo tenía una idea de lo que yo quería que pasara y no me gusta como que las cosas cambien porque de pronto esa misma vida me da seguridad, me siento más tranquilo y llega un momento donde todo es nuevo. Pero quiero decirte que a veces Dios nos encamina a través de diferentes circunstancias para cumplir su propósito perfecto. La misma Biblia enseña que los caminos del Señor no son como nuestros caminos, sino que son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que su propósito, que su plan es mejor que el plan que nosotros podemos tener. Por ejemplo, cuando el pastor César sufrió el atentado hace muchos años, y él tenía una iglesia grande, en ese tiempo nos reuníamos en el Coliseo. Aparentemente pues llenar el Coliseo ya era todo, cumplir un gran propósito, ese era todo el plan. Y resulta que viene lo del atentado y ellos tienen que viajar a Estados Unidos y el Señor amplía la visión. Y entendemos que no solamente era para tener la iglesia aquí en Colombia, sino que el Señor quería que pudiéramos tocar las naciones de la tierra. Y es cuando nace todo lo que ustedes ven hoy en día del G12 a nivel mundial. Y nace y se extiende la visión. Y lo que el enemigo había querido usar para destruir, eso Dios lo utilizó y cambió los planes para engrandecer la visión y para hacer de eso algo mucho más grande. Y a veces nosotros vemos la adversidad pero no vemos más allá, no tenemos una visión más allá para conocer cuál es ese propósito de Dios con nuestras vidas. Veamos qué dice la Biblia en Génesis capítulo 5 versículos 21 al 24. Habla acerca de un hombre que era Enoc. Dice la Biblia, vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nos habla aquí la palabra de un hombre de Dios. ¿Cómo se llamaba él? Enoc. ¿Cuántos años tenía Enoc en esa primera etapa de su vida? Fíjense que la Biblia divide como la historia de Enoc como en dos. Cuando cumplió 65 años, que pasó algo en su vida, y después. ¿Qué pasó a los 65 años en la vida de Enoc? ¿Quiénes estaban leyendo conmigo? ¿Qué pasó? A ver. Nació su hijo Matusalén. ¿A cuántos añitos tuvo el hijo Enoc? A los 65. Así que si hay alguien aquí soltero, todavía hay esperanza. Hay esperanza. Apropiase de esa palabra, el rema. No, mentira, no el rema porque va a llegar a los 65, sino hay esperanza. A los 65 no sabíamos si ya se había casado hace rato o era recién casado, pero Enoc a los 65 años tiene su hijo y su vida cambia. Hubo una circunstancia en la vida de Enoc, un momento donde sus planes cambiaron. Y a partir de ahí, Enoc comienza a caminar con Dios.
¿Y cuántos años más vivió Enoc? 300 años más. 300 años más. Por eso dice la Biblia que en conclusión vivió 365 años. Pero a partir de una experiencia en la vida de él, que fue la de tener su hijo, su vida fue transformada, cambió. Y qué tremendo es cuando tenemos una experiencia que nos cambia. Tenemos un momento en nuestra vida cuando nuestra vida es transformada por una circunstancia. En este caso fue porque tuvo su hijo. No sabemos si es porque conoció, descubrió la paternidad de una forma distinta, entendió la vida de otra forma, pero él comienza a caminar con el Señor. Y su vida es completamente transformada a partir de esa experiencia de caminar con el Señor. Y lo más lindo es cuando ese cambio de planes nos lleva a nosotros a eso, a caminar con Dios. Tal vez has vivido muchas cosas durante tus años de vida. No sé si son 65 como Enoc. Tal vez son 15, 16, 20, 30, 35 años. Pero qué bueno que hoy pueda ser un día donde tus planes cambien y le puedas decir: Señor, a partir de ahora quiero caminar contigo. No fue tarde para Enoc comenzar a caminar con el Señor. No fue tarde para él darle un cambio a su vida. Y no es tarde para nosotros que le des un cambio a tu vida, que le des un cambio a tu casa, que le des un cambio a tu ministerio y digas: yo quiero vivir los planes de Dios para mí. Isaías 55 versículos 8 y 9 dicen: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que dice que nuestros caminos, que los caminos del Señor y los pensamientos del Señor son ¿qué? Son más altos. Diga bien fuerte: más. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Los caminos del Señor son más grandes que los nuestros y son mejores. Y llega el momento en nuestras vidas donde el Señor utiliza una circunstancia para llevarnos a ese mejor camino que Él tiene para nosotros. Y aparentemente no nos gustan esos cambios. No nos gustan a veces los cambios que Dios está haciendo en nuestras vidas. No te gusta ese cambio en el trabajo. No te gusta ese cambio en el ministerio. No te gusta ese cambio en tu vida personal. Y dices: ay, de pronto eso no era lo que yo había planeado. Pero de pronto quiero decirte de parte de Dios que Él está cambiando tus planes porque tiene algo mejor, tiene algo más para ti. Algo mejor, algo está planeando Dios, y lo que Dios está planeando para ti es mucho mejor de lo que tú has planeado. ¿Cuántos dicen amén? El pastor César conoció al Señor. A ver, ¿a qué edad conoció el señor pastor César al Señor? ¿A qué edad? A ver, ¿cuántos se acuerdan? A los 18. A los 18. 18 añitos. 18 años caminó el pastor César sin el Señor. Tenía sus planes, tenía su vida, pero a los 18 años él conoce a un profesor, y este profesor comienza a hablarle acerca del ateísmo y empieza y saca la Biblia, y con la Biblia hablaba acerca de ser ateo. Y entonces el pastor dijo: bueno, y este hombre que es ateo se conoce la Biblia y yo no conozco la Biblia. Y el pastor comienza a leer la Biblia, y este hombre Dios lo usó para cambiar los planes del pastor César. Y mientras él estaba leyendo la Biblia para ganarle un debate al profesor, el Señor estaba ganando su corazón.
Y empezó el Señor a obrar en la vida de él. Y el pastor un día dice, bueno, si tú eres real, Señor, yo quiero conocerte. Y le pone una cita al Señor y le dice, bueno, Señor, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Él tenía 18 años, una fe sencilla, una oración sencilla. No tienes que orar raro, no tienes que saber palabras muy raras para tener una experiencia con Dios, sino una oración sincera del corazón. Cuando tú hablas con el Señor del corazón y le dices, Señor, quiero una experiencia contigo, que me cambie. ¿Cuántos quieren un cambio en sus vidas? Tú le puedes decir, Señor, dame ese cambio. Quiero conocer tus planes, quiero conocer tu propósito. Quiero vivir a la altura de tus pensamientos, porque mis pensamientos son muy pequeñitos. Quiero vivir al nivel tuyo, quiero más. ¿Cuántos quieren más? Quiero todo. Quiero vivir a la altura de lo que has planeado para mí. Y él se puso esa cita con el Señor. Llegó a las 10 de la mañana y oró, y el Señor se manifestó a su vida. Y no solamente cambió sus planes ese día, sino que a través de su vida miles de personas también Dios ha cambiado nuestros planes a través de la vida del pastor. Quiero decirte, no solamente Dios quiere cambiar tus planes, sino el plan de muchas personas a través de ti. Vas a encontrar personas que tengan planes distintos, pero Dios quiere cambiar esos planes a través de tu vida. Ahora pensemos en algo. Pensemos que aquí en esta parte tenemos como un tablero, una decisión que podemos tomar. Y aquí al otro lado tenemos otra. Aquí tenemos el más de Dios. El más de Dios es esos pensamientos que son más, ese propósito que es más, ese plan perfecto que es más de lo que tú hoy estás planeando. Es mejor. Y este es el más de Dios. Y aquí al otro lado está el por qué. Y entonces tú vives una circunstancia hoy y tienes que tomar una decisión. O te aferras al más, pones tu mirada a algo más grande Dios va a hacer conmigo, o te quedas en el por qué. Y el por qué es, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué no avanzo? ¿Pero por qué no conquisto? ¿Pero por qué yo veo que otros tienen y yo no tengo? ¿Pero por qué me tenía que haber pasado esto a mí? Yo no sé cuántos aquí tengan ese interrogante en su vida. ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué tengo que obedecer? ¿Pero por qué no me he casado? ¿Pero por qué no tengo plata? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué no me gusta mi jefe? ¿Por qué ese jefe que me tocó? ¿Por qué esta esposa que me tocó? ¿Por qué esto que me tocó? Y entonces estamos en el por qué. ¿Y en dónde estás tú? ¿En el más de Dios? ¿Qué estás mirando? Algo más grande Dios está haciendo. O tal vez estás acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no debería estar viviendo esto. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué estoy viviendo esta circunstancia? Y ahí podemos ir a la vida de José. José, Dios cambió los planes de José cuando él tenía 17 años. José era consentido de su papá. Él tenía una túnica de colores. Él era amado por el padre, pero sus hermanos no lo soportaban. Porque él era el sapo de la familia. Sí,
Tanto así que ahí dice que el papá lo mandó y le dijo, vaya y me cuenta qué está haciendo sus hermanos. ¿Se han visto un soñador llamado José? O más allá, ¿se han leído la palabra, la historia de José? Porque, ¿qué querían? Solo ahí ver la obra y no. Allá pueden ir, leer la Biblia, leer la historia. Y el papá lo manda y le dice, vayan y me cuenta qué están haciendo sus hermanos. Entonces él se fue todo creído, con la túnica, claro. Se fue y cuando los hermanos lo ven, dicen, allá viene el hijo consentido de papá. Viene, matémoslo. ¿Qué querían? Matarlo. ¿Cuáles eran los planes de los hermanos de José? Matarlo. ¿Cuáles eran los planes de José? Contarle al papá lo que estaban haciendo los hermanos. ¿Cuáles eran los planes del papá? Que José fuera y le contara lo que estaban haciendo los hermanos. Pero ¿cuáles eran los planes de Dios? José había tenido un sueño. José sabía, tenía una promesa en su vida, que él iba a brillar, que Dios iba a hacer algo en él, que él iba a estar por encima de sus hermanos, que Dios le iba a dar una autoridad. Y llegó el momento en su vida donde todos los planes cambiaron, aparentemente para mal. Entonces los hermanos dijeron, no lo matemos, metámosle a este hueco. Y otro dijo, no, ni para qué al hueco, vendámoslo y así tenemos plata. Y terminaron vendiéndolo. Así que José en ese momento, dice la palabra que él clamó a sus hermanos, hermanos, no me hagan daño. Y él en ese momento de su vida hubiera podido decir, ¿por qué? ¿Por qué si tú me prometiste que yo brillaría? ¿Por qué si tú me prometiste que harías algo grande conmigo? ¿Por qué yo estoy viviendo eso? ¿Por qué mis hermanos son tan malos? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no estuviste allí cuando yo te necesité? ¿Por qué la gente es tan infiel? ¿Por qué mis discípulos están así? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué? Pero José, dice la palabra, que él se aferró al más de Dios. Él se sostuvo viendo la promesa, tanto así que cuando tiene ya 30 años, 13 años después, que sus hermanos llegan y él ahora era el gobernador, Dios había cumplido su propósito en él. Quiero decirte, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios hará lo que prometió, lo que un día dijo que haría. Así aparentemente las circunstancias cambien. Si Él te dijo que tú vas a ser un pastor de multitudes, Dios cumplirá su propósito en ti. Así vengan los hermanos y te echen en la cueva o te vendan como esclavo, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Sus pensamientos son más. Dios utilizó esto. Miren, los hermanos de José se sentían mal y le dijeron, por nuestra culpa, tú estás acá. Y José les dijo, no se sientan mal. Dios utilizó eso para traerme delante de ustedes para traer salvación. Él dijo, esto que yo viví, que fue duro y difícil, fue el más de Dios para mí. Hoy yo te invito a que tú sueltes el porqué, que tú sueltes la tristeza, que tú sueltes la queja, que tú sueltes la angustia, la agonía, la insatisfacción y le digas, Señor, yo creo que tienes más para mí. Yo creo que tú me estás tratando, me estás moldeando, me estás enseñando, porque vas a cumplir lo que has prometido y cumplirás tu propósito en mí. Tal vez Dios te está tratando. Tal vez Dios te está enseñando algo.
Tal vez Dios te está llevando por el camino que Él quiere. Sé sensible, suelta el porqué y aférrate al más de Dios. Creo que aquí casi todos conocen a mi más. El más de Dios para mí. ¿Saben cuál es uno de los más de Dios para mí? Mi esposo, Fernando Ramos. Él es un hombre, yo siempre hablo de él porque es que él es un hombre muy hermoso. ¿Sí lo han visto? Él es el mejor pastor, el mejor esposo, el más tierno, y es mi más. Les digo por qué, porque yo, como está en Brasil, puedo contar acá las infidencias. Yo antes de él tenía un novio, y cuando yo terminé con mi novio, ese no era mi plan. Mi plan era casarme con él. Y cuando yo terminé con ese novio, lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Duré meses llorando. Y era líder y estaba aquí y conocí al Señor, pero yo no quería cambiar mis planes. Porque era mi plan y yo estaba brava con Dios y yo estaba brava con todo el mundo y yo estaba triste y estaba afligida porque mi plan era casarme con Él. Y hoy le digo al Señor, gracias que no me quedé en el por qué y por qué no es el que yo quiero y por qué me toca obedecer y por qué tengo que terminar y por qué tengo que hacer la voluntad de Dios y por qué no puedo hacer la mía. Sino que le dije, Señor, yo suelto eso, yo creo que tú tienes más para mí. Yo creo que tú tienes a alguien mejor para mí. Yo voy a mirar el más de Dios. Tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. Tus caminos son mejores que mis caminos. Y el Señor me dio mi más, que es mi esposo. Si yo no hubiera soltado el porqué, no hubiera permitido que el Señor cambiara mis planes. Y hoy le digo, Señor, gracias que cambiaste mis planes, porque tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. No sé el Señor que te está llevando a soltar, a romper, que te aferraste a tu trabajo, que te aferraste a tu estilo, que te aferraste a tus formas, a tu liderazgo, y el Señor te dice, suelta eso. No te angusties más, no te quejes más. Abraza lo nuevo de Dios para ti. Abraza lo nuevo de Dios para ti, porque yo, dice el Señor, tengo más. Tengo más y yo cumpliré mi propósito en tu vida. Amén. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene más para nuestros discípulos. Dios tiene más para esta iglesia. Dile, Señor, hoy no quiero mis planes. Cambio de planes. Mi plan puede estar mal. Mi plan es muy pequeño. Mi plan es muy egoísta. Mi plan es incorrecto, aunque parece lindo. Es que yo ya planeé que yo voy a viajar y me voy a ir por el mundo entero y me voy a hacer esto. Y el Señor te dice, y ese no es mi plan. Dice, ay no, entonces quedarme aquí aburrido. Dice, no, mi plan es mejor, es más grande, es más maravilloso, porque mis planes son mejores, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. ¿Cuántos quieren vivir en el más de Dios? Dile al Señor, Señor, sé mi guía, tómame de la mano como Enoc. Quiero caminar contigo y que me lleves como llevaste a Enoc. Dice la Biblia que se fue con Dios porque se lo llevó Dios. Dile, Señor, tómame de la mano, quiero caminar por tu plan
y llévame a mi destino. Llévame al puerto seguro. Llévame a donde se cumple tu propósito. Llévame, Señor, por el camino tuyo. Hoy me suelto para que tú seas mi guía, para que yo me tome de tu mano y todos los días de mi vida camine contigo como caminó Enoc, y me lleves al destino que has planeado para mí, porque tus pensamientos quiero que sean mis pensamientos también. Hoy dile: Señor, cambio de planes. Yo me había agarrado de esta persona, Señor, me agarro de ti. Dios tiene un mejor plan para tu casa. Dios tiene un mejor plan para tu familia. Dios tiene un mejor plan para tu ministerio. Dios es bueno y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Nunca el Señor nos va a defraudar. Nunca el Señor nos va a dejar avergonzados. Hoy le puedes decir: Señor, yo tengo la certeza de que tú cumplirás tu propósito en mí. Quiero que lo digas ahí donde estás, con todo tu corazón. Di: Señor, tú cumplirás tu propósito en mí, en mis hijos, en mi casa. Tómame de la mano y llévame a tu destino. Y yo quiero que hoy oremos por eso. Que hoy tú puedas despojarte de tus planes, pero también te puedas despojar del por qué. El por qué trae amargura. Es que ¿por qué son así conmigo? Imagínense a José quejándose 13 años. ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué mi papá se dejó creer el cuento? ¿Por qué Dios no hizo algo? Toda la vida quejándose, toda la vida en tristeza, toda la vida en agonía. Pero José dice cuando se encuentra con sus hermanos: no se preocupen, porque Dios todo lo hizo para cumplir su propósito y que yo ahora sea una bendición para ustedes. No te quedes más en el pasado. No te quedes más en lo que pudiera haber sido y no fue, en lo bonito que te pareciera que deberían ser los otros contigo y no son. No. Dile: Señor, algo estás haciendo en mí. Algo estás moldeando en mi vida. Algo grande estás planeando. Algo poderoso vas a hacer conmigo. Y yo quiero abrazar el más de Dios para mí. Ponte de pie y levanta tus manos. Y habla con el Señor. Levanta tus manos y levanta tu voz. Y hoy dile: Señor, cambia mis planes, muéstrame tus caminos. Una sola palabra puede cambiar tu vida. A Enoc lo cambió tener un hijo. A los discípulos los cambió una palabra: sígueme. Jesús les dijo: sígueme, y su vida cambió. Dile: Señor, dame la palabra todos los días, que yo pueda caminar contigo como Enoc, que yo pueda tener ese mapa que me lleve al destino, que seamos mejores, que podamos ser mejores padres como lo fue Enoc, que podamos caminar en el propósito. Mira el más de Dios, mira el más de Dios, deja el porqué, enfócate en el propósito, enfócate en el plan, enfócate en lo que Él te quiere entregar. Y levanta tus manos y entrégale tu vida al Señor hoy. Si estás con tu familia, también toma de la mano y levanten sus manos y díganle: Señor Jesús, gracias por cambiar mis planes.